Hace unos días Instagram decidió abrir para nuevos países su herramienta Instagram Shopping, la cual estaba disponible en Estados Unidos el año pasado, pero ya también puedes usarla en Inglaterra, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Brasil y España. En el vídeo de hoy te quiero contar qué es Instagram Shopping, cómo funciona y cómo puedes activarlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Instagram Shopping es una herramienta realmente interesante para aquellas empresas que venden productos y que todavía tienen menos de 10.000 seguidores, por lo cual no pueden poner enlaces ni derivar tráfico a sus tiendas online desde Instagram. Con Instagram Shopping desde hoy ya puedes hacerlo y te da la oportunidad de poner dentro de una foto una etiqueta a tus productos para que la gente pueda descubrirlos con tan solo tocar encima de ellos y dirigirse directamente a la tienda online para la compra. Con Instagram Shopping puedes seleccionar fotos que ya tengas publicadas y etiquetar hasta 5 productos por imagen, lo que te permite, por ejemplo, en un carrusel de fotos, además poder etiquetar una colección de algún producto en concreto. Además, permite que el usuario pueda ver el precio y los detalles del producto dentro de Instagram sin necesidad de salir con tan solo tocar encima del mismo. Por el momento, este tipo de publicaciones no pueden ser promocionadas, es decir, que su alcance tiene que ser puramente orgánico, no puedes hacer publicidad con ella. ¿Cómo empiezo a usar Instagram Shopping? Lo primero, debes saber que va vinculada con la sección de la tienda, ¿no?, de la página de fans en Facebook. Por lo que, primero, si no la tienes creada, deberás crearla dentro de tu página de fans. Y para ello debes cumplir la normativa que, entre otras cosas, es que vendas productos físicos en los países que he mencionado anteriormente. Y además, para la posterior conexión con Instagram, te pedirán que tu cuenta de Instagram sea empresarial. Si necesitas añadir la tienda en tu página de Facebook, te dejo en la descripción de este vídeo un enlace con todo el proceso paso a paso que debes seguir para ello. ¿Cómo conecto mi tienda de Facebook con mi perfil en Instagram? Esta parte tiene dos maneras de hacerse, usando el catálogo del Business Manager de Facebook, es decir, el catálogo de productos que te gustaría usar dentro de Instagram Shopping, y una vez lo tengas, tu perfil será revisado y en unos días te confirmarán si es válido para poder usarlo dentro de Instagram. Si quieres aprender a crear tu catálogo en Business Manager, te dejo un enlace para ello en la descripción de este vídeo. La segunda manera de hacerlo, y es la que yo he usado hace unos días, está disponible para las plataformas de e-commerce Shopify o BigCommerce, las cuales tienen soporte para hacer un enlace directo y de una manera mucho más cómoda. Si por ejemplo utilizas Shopify, como es mi caso, directamente a través de la misma plataforma puedes añadir la tienda de Facebook de manera automática y desde ahí conectar con Instagram para proceder a la validación. ¿Cómo hago para que me acepten en Instagram Shopping? Antes de hacer la solicitud, recuerda cumplir las siguientes condiciones. Tu negocio debe vender productos físicos y cumplir la normativa vigente. Tu negocio debe estar localizado en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Brasil o España. Tu perfil de Instagram debe ser un perfil empresarial. Tu perfil de Instagram debe estar conectado al catálogo de Facebook tal y como he comentado anteriormente. A partir de aquí, y una vez solicitada la revisión, el proceso llevará entre 2-3 días y una vez aprobado recibirás una notificación en Instagram que te permitirá ya empezar a etiquetar los productos. Te voy a mostrar una captura de mi móvil donde se ve la notificación de aceptación de Instagram Shopping y cómo empezar a usarlo. ¿Cómo etiqueto los productos en Instagram Shopping? Una vez tienes la aceptación y has realizado el proceso que te acabo de mostrar, puedes empezar a etiquetar los productos dentro de Instagram Shopping, por lo que te voy a mostrar ahora una captura de mi móvil de cómo se hace este proceso.
tienes disponibles para los productos etiquetados? Actualmente, Instagram te permite medir el engagement y los datos sobre los clics realizados en las actualizaciones de los productos que has etiquetado. Es importante que tengas en cuenta que si eliminas algún producto etiquetado, también perderás todos los datos relacionados con ese producto. Además, de la misma manera, si borras un producto del catálogo de Facebook, ese producto también será borrado del etiquetado en Instagram y por lo tanto sus estadísticas. Para ver las estadísticas, tan solo te tienes que dirigir a la actualización que quieres ver y darle a ver estadísticas. Como has podido ver, es una funcionalidad especialmente interesante para las empresas que tienen productos físicos y tiendas online, ya que te permite, sin un coste añadido, dar la opción a los usuarios y seguidores de tu cuenta de Instagram poder informarse de tus productos y directamente hacer una compra sin salir de Instagram. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram Shopping. ¿Qué opinas de esta nueva funcionalidad? ¿Crees que ayudará a las tiendas online a mejorar sus ventas en Instagram? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.